Ya está grabando. Hola a todos y a todas. Estamos empezando un nuevo semestre y queremos que este semestre empiece de la mejor manera posible para todos y que tengamos las herramientas para enfrentar este semestre. Así que con mucho amor y cariño les hemos preparado algunas charlas y talleres que, como han visto, y eso, así que ya está grabando esto y dejo hablar a la Bárbara, que es nuestra invitada de la semana pasada y de esta también. Ya. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces la parte de las técnicas efectivas del estudio. Como primera parte, el foco anterior lo relacionamos más a la parte teórica, de cómo activamos nuestras redes neuronales a través de la neurogénesis y como más hablar de autores. Esta parte del focus vamos a hablar de las técnicas en sí. Por lo tanto, si van surgiendo dudas, no duden en preguntarme al tiro, apenas vamos tomando cada una de las técnicas para que vayamos al tiro resolviendo ese tipo de dudas que van surgiendo. Sí. Bueno, la primera técnica de estudio que vamos a trabajar hoy día es la de apuntes. Ya los métodos para tomar apuntes, tenemos la esquemática, que es la que se ubica el título de la clase en el centro. Perdón. Y denme un segundo. ¡Ey! Ya. Donde ubicamos el título entonces de la clase en el centro, y cada tema o sección que toque el profesor sale como una rama del esquema con sus respectivas divisiones. Entonces nosotros, como primera parte, ponemos el título y luego los apuntes que vamos tomando. Muchas veces dentro de estos apuntes salen preguntas que el profesor, a veces cuando está exponiendo el tema, surge una pregunta y él mismo se las pregunta hacia sus alumnos, y estas son respondidas durante la clase. Es súper importante que pongamos mucha atención en estas partes de la clase en las cuales surgen las preguntas, ya que la mayoría suelen salir en exámenes o en trabajos o en otro tipo de focus como evaluadas, ¿ya? Además, los apuntes nos sirven para estudiar con mayor rapidez. Podemos aplicar mapas mentales también, que también nos ayudan en cuanto a los apuntes. No sé si hay dudas con respecto a la esquemática, que no alcanzo a ver. No. Ya, la información jerárquica es la que nosotros ponemos el título, luego un subtítulo que nos recuerde algo importante del tema que estamos trabajando y que nos va a aportar información. De esto siempre se pueden tomar notas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paper y estamos, a medida que los vamos leyendo, podemos ir sacando apuntes a partir de lo general hacia lo particular, ¿ya? Lo mismo pasa en una clase. Si abarcamos un tema general, vamos tomando apuntes a partir de ideas principales, luego ideas secundarias, y vamos complementando según preguntas o ideas que vayan surgiendo durante la clase. Y un buen método para tomar apuntes es el método Condel, en el cual nosotros tenemos nuestra hoja de cuaderno, sea cual sea la que ustedes utilicen, y la dividimos en dos partes, formando un cuadrado en la parte inferior izquierda.
Entonces, en el lado derecho de la hoja, tomamos apuntes como si estuviéramos, lo que vamos escuchando lo vamos anotando ahí. Luego, en el lado izquierdo, se toma apunte de las palabras claves. ¿Ya? Y después que termina la clase, vamos completando, no sé, según la información que hayamos adquirido, o muchos también lo ocupan estas palabras clave y buscan el significado. Y ahí lo completamos al terminar la clase. ¿Ya? También cuando surgen preguntas podemos ocupar este lado de la hoja para ir anotándolas en caso de que no hubiera una retroalimentación del profesor. O sea, surge la pregunta y no hay una respuesta hacia ella, entonces nosotros después tenemos el tiempo de poder buscar la información que corresponde a responder esa pregunta. Y en la parte de abajo se hace un resumen al momento de estudiar. Entonces nosotros en nuestra hoja, abajo, resumimos todos los apuntes que tomamos en esa hoja, no en todas las hojas que tomamos apuntes, porque muchas veces pueden surgir más de una hoja de apuntes, entonces la parte inferior la ocupamos solo para resumir la hoja en la cual trabajamos los apuntes. Eso por la parte de los apuntes. ¿Alguna duda de alguna experiencia que hayan tenido, como la clase pasada surgió una duda de cómo tomar apuntes en una asignatura en particular? No sé si hay dudas. ¿No? Sigo entonces. Bueno, la técnica del subrayado. La técnica del subrayado se trabaja con distintos materiales. Pueden ser destacadores, lápices de colores, tiralíneas, plumones. La idea es que muchos tenemos activa la parte del aprendizaje a través de lo visual. Por lo tanto, los colores nos ayudan mucho al estudiar. Entonces, tenemos un color favorito que subrayamos las cosas más importantes, con otro color las ideas secundarias, con otro color las preguntas, y así. Pero hay personas que trabajan de manera auditiva o de manera kinestésica, y ellos, en vez de colores, prefieren usar lápiz grafito, lápiz pasta. Entonces, su subrayado es solo subrayar la palabra abajo, no resaltarla. Por lo tanto, de ahí pueden sacar flechas hacia los lados e ir escribiendo resumido lo que entendieron de los párrafos, en el caso de textos. O en el caso de tomar apuntes, también se puede trabajar la técnica de subrayado. Entonces, al tomar apuntes, voy destacando o marcando lo más importante de la clase de un color. En el caso de usar solo lápiz grafito o lápiz pasta, se van haciendo estrellas, asteriscos, puntos, dibujos, con tal de que mi cabeza, mi cerebro, vea que tengo que poner atención a ese concepto. En el caso de que entre mi apunte hayan preguntas, también sirve la técnica del subrayado, ya que yo puedo ir subrayando también de otro color las preguntas que van surgiendo. Las preguntas también se pueden dividir en preguntas que sí fueron resueltas o respondidas durante la clase, y las otras que me surgieron y que no tuvieron una respuesta que a mí me dejara satisfecho, por ejemplo. ¿Ya? Esta técnica nos sirve también para comprender lo que estamos leyendo, ya que al tomar apuntes también hacemos una comprensión lectora. Por eso es súper necesario que aprendan a tomar apuntes lo justo y necesario, solo lo más importante, las dudas que tengo, ideas generales o ideas que complementen esa idea general. No todo lo que dice el profesor, porque a veces, en vez de ayudarnos, nos confunde.
eso con el subrayado. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta técnica. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hacemos para evitar que una vez que termino de destacar o subrayar esté todo el párrafo destacado? Ya, ¿Cómo poder trabajar ahí con eso? sí, eso es lo que yo decía. Tenemos que enfocarnos en ideas generales, ideas que complementen esta idea general, preguntas. Por eso cuando surgen preguntas dentro del texto, las subrayes de un tipo de color, siempre y cuando estén respondidas dentro del texto. Ahora, si a ti te surge otra pregunta o hay alguna pregunta que no está respondida dentro del texto, la tienes que subrayar de otro color. ¿Cómo hacemos esto? Bajo estrategias de comprensión lectora, que eso lo pasaron, yo creo que durante toda la enseñanza básica y enseñanza media, que ese es otro tema aparte, que es estrategias de inferir, de información explícita, implícita, son 7 en total. Entonces, lo que debes entrenar son las estrategias de comprensión lectora, porque si tú te das cuenta de que tu texto está todo subrayado al final cuando ya lo terminas, es porque o el texto está muy, muy detallado y necesitas ponerle atención a casi todo el texto, o porque realmente no has entrenado estas estrategias. Entonces ahí ya tendrías que entrenarlas. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Está fallando mi comprensión lectora, parece. A todos nos falla. Ya. Nada de dudas en la técnica del subrayado. Vamos entonces con los mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Es un resumen que va a organizar las ideas. Este mapa mental nos va a ahorrar mucho estudio, mucha lectura, siempre y cuando lo sepamos hacer. Nos sirve harto para estudiar para exámenes, certámenes. En mis tiempos eran exámenes, no sé en sus tiempos. Certámenes parece que son ahora. Se elaboran a través de ideas generales. Empezamos por la idea general, que casi siempre es, por ejemplo, yo hablo de objetivo general porque en la parte de educación hablamos así, pero el tema principal que vamos a trabajar. Luego bajamos o idea principal. Bajamos con objetivos específicos o ideas secundarias. De ahí bajamos hacia los conceptos o definiciones de estos mismos conceptos. Y podemos terminar con dibujos o siglas, que más adelante les voy a mostrar. Lo bueno de todas estas técnicas de estudio es que sí se pueden mezclar. Al mezclarse también nos ayuda, todo esto va con un entrenamiento, o sea, si yo hago un día una, no puedo esperar que me resulte en el primer examen que hago, o sea, siempre va a llevar un proceso de acostumbramiento y nosotros poder buscar cuál es la mejor estrategia o qué fusión de técnicas me puede ayudar para poder estudiar mejor, comprender mejor y así optimizar los tiempos, que eso es lo más importante. Esta la puedes hacer a mano. Yo, por ejemplo, tengo memoria visual y auditiva, por lo tanto, todo lo escribo a mano. Pero hoy en día tenemos herramientas digitales, que ahí les puse como unos ejemplos, que nos ayudan bastante a organizar estos mapas mentales. Entonces, ahí en el video van a quedar grabados para que ustedes, si quieren, los pueden descargar o buscar en el explorador. Y eso les va a facilitar bastante el hacer un mapa mental o conceptual. Todo parte de sus apuntes, de los papers, del subrayado. Piensen que todo eso se combina. Las fichas de estudio. Perdón si me canso, pero me falta el aire a veces.
Ya, las fichas de estudio están súper de moda hoy en día. Si nosotros vemos que hay mucho en Instagram, en Facebook, las Studigram, y personas que venden papelería siempre están promocionando sus flashcards, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos, y muchas personas no saben cómo trabajan las flashcards. Por lo tanto, esta ficha la usamos por iniciativa propia, ni siquiera porque sepamos cómo rellenarla, sino que porque, uy, qué lindo el monito que estaba y todo. Y en realidad es una técnica demasiado importante. Y esta se junta mucho con la técnica del subrayado y los apuntes. Entonces trabajamos con estas fichas, podemos anotar conceptos y definiciones. También podemos hacer nuestros mapas mentales en ella, siempre y cuando sean con el espacio que corresponde. También podemos anotar los resúmenes que hacemos de las clases, podemos hacer dibujos. La idea general de esto es poder acceder a ella fácilmente. Entonces, las podemos agrupar con color, por tamaño o por forma, porque hoy en día muchas papelerías están haciendo de distintos tamaños y distintas formas estas flashcards. Entonces, al ir organizando por clase, por concepto, por materia, nos ayuda bastante en lo que son las fichas de estudio. Otra cosa importante que vamos a ver un poco más adelante es que estas fichas de estudio también nos ayudan a reorganizarnos. ¿Cómo? A través de preguntas. Podemos hacer preguntas en nuestras flashcards y ir respondiéndolas al mismo tiempo. Y esa la podemos seleccionar como otro color. Entonces, tengo mi fichero de estudio y voy poniendo color rojo, resúmenes, color verde, concepto, color azul, mapas mentales, por ejemplo. Entonces eso nos ayuda a organizarnos, a optimizar tiempo y además nos ayuda a mezclar también las otras estrategias de estudio. Ya, acá vamos a otra cosa súper importante. Hacer ejercicios o test nos facilita bastante el tema de memorizar, de practicar, ya que ahí podemos anotar las preguntas relevantes que haga el profesor, por ejemplo. Vamos anotando las preguntas que me van surgiendo y hago un test, que puede ser online, que puede ser a mano, puede ser un documento, un formulario Google, y fabricando con todas estas preguntas que surgieron o que dijo el profesor durante la clase, y ahí la voy resolviendo. Entonces, para poder estudiar, o sea, junto todas estas preguntas que surgen o que dijo el profesor, las junto y hago un test. Entonces, cada vez que me ponga a estudiar la clase, resuelvo este test o estos ejercicios. Después, la semana siguiente, añado las de la nueva clase y vuelvo a resolver este test. Entonces, vamos viendo y además vamos estudiando y vamos haciendo ensayo-error. Entonces, al final trabajamos bastante lo que es la memoria y ahí sí, trabajamos la memoria y además nos ayuda a ir recordando lo que el profesor va diciendo durante la clase, ¿ya? Además, estos test o ejercicios se pueden compartir con los compañeros y eso es lo más importante. O sea, yo anoté esta pregunta o a mí me surgió esta pregunta y se la envió a este compañero y este compañero se la envió a otra y al final vamos haciendo un vínculo en la cual estudiamos en conjunto, que es algo súper importante porque estudiar solo igual nos distrae un poco. Bueno, el estudiar juntos yo creo que también igual tiene un porcentaje de distracción, pero sí nos podemos apoyar y sí pueden surgir diferentes ideas, sobre todo en las preguntas que nos surgen en la clase, porque quizás lo que entendí yo no fue lo que entendió mi compañero.
Entonces, o quizás yo no pueda encontrar la respuesta de aquella pregunta que me surgió, pero sí mi compañero lo pudo hacer. Entonces, es súper importante que estos test o estos ejercicios que ustedes vayan elaborando se puedan traspasar entre los compañeros y así van resolviendo dudas. Estamos con... No, esa ya la dije. Ahora, el brainstorming. Esta es una técnica que ha surgido en los últimos años, que es hacer reuniones a partir de lo que habíamos hablado anteriormente de los ejercicios y los tests, donde yo les decía que ustedes tenían que compartirlo con los compañeros. También es una buena opción de hacer unas reuniones, ya sea por Zoom, por Meet, abrir foros en las cuales vamos haciéndonos preguntas o vamos resolviendo dudas, podamos hacer una lluvia de ideas sobre el tema que nosotros nos complique o necesitamos tener apoyo de los compañeros porque no entendía algo de lo que pasó en la clase. Entonces quizás muchos tengan la misma duda, pero no son capaces de preguntar. Vaya a saber uno por qué. A mí también me ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estas reuniones de brainstorming y aplicamos los métodos que nosotros ocupamos para poder estudiar. Aclaramos dudas, ponemos casos, vamos realizando estos ejercicios y estos tests. Entonces así esto, al tener diferentes ideas, diferentes estrategias, cómo nos vamos ayudando también, nos ayuda a prepararnos para un examen o nos ayuda a comprender mejor lo que están pasando en clase. Entonces absorbemos mucho mejor los contenidos que se nos quieren transmitir. Y las reglas mnemotécnicas. Estas son los que nosotros asociamos conceptos con los que son familiares. Por ejemplo, cuando yo me tuve que aprender, antes nos aprendíamos la tabla periódica, que nunca me la aprendí. Entonces, para poder aprendérmela, juntaba las siglas. O por ejemplo, cuando una vez, que eso a mí me lo enseñó mi papá también, para aprenderme una operación matemática, saqué las siglas y hice una palabra, entonces jamás se me olvidó cómo hacer ese ejercicio. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, chon. Esa me recuerda a los elementos de la tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, cuando me preguntaban sobre eso, yo al tiro me acordaba de la sigla chon. No nos va a servir para todas las materias, no nos va a servir para todas las clases, pero sí muchas veces nos va a servir para cosas específicas y que nos van a ayudar a optimizar el tiempo, que es lo que más necesitamos hoy en día. Ya. Pero lo más importante para que todas estas técnicas de estudio puedan resultar ser fusionadas o tal vez podamos practicarlas y poder encontrar la que mejor nos acomode y con la que mejor aprendemos, es poder organizar el estudio. Entonces, hoy en día están de moda los planes, los organizadores semanales, mensuales. Entonces, tenemos todas las herramientas. Hay digitales, hay que uno los puede comprar, hasta que uno puede fabricarlos con una hoja blanca, plumón y listo. Entonces, súper necesario que ustedes tengan un calendario. Ver los objetivos que tienen durante el día, durante la semana, durante el mes. ¿Ya? El tiempo que van a tener disponible. O sea, pongo mis clases. Entonces, voy viendo ya, de tal hora a tal hora tengo la clase, tengo tanto tiempo libre. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo libre? Tener claro el día, la semana y el mes. Ponerme objetivos, ya, hoy día voy a pasar en limpio la clase tanto. Voy a volver a ver la clase número 4, no sé. Entonces, organizar. Organizar el tiempo es lo que más nos ayuda a poder que estas técnicas de estudio sean efectivas, ¿ya? Hoy en día lo podemos usar el celular, la tablet, el iPad, el computador,
el cuaderno, lo que uno quiera. Y uno puede buscar ideas por internet y salen de ideas de planificador diaria, semanal y mensual. Podemos hasta enlazarlos, los que somos más tecnológicos, hasta el Google Calendar, perdón. Y que nos vaya avisando ya, ahora me toca pasar el limpio tal clase. Chuta, en 10 minutos empieza mi clase de anatomía, por ejemplo. Ya en 5 minutos más, no sé, pero organice. Y al ir enlazándolo a una alarma, mucho mejor, porque así vamos a estar conscientes de los tiempos que pasamos, tanto estudiando, tanto en clases, tanto de compartir. Entonces es necesario tener conciencia de eso. Siempre tiene que estar en un lugar visible, llamativo, que nosotros al mirar, ok, esto es lo que tengo que hacer. La organización es lo fundamental. Eso con la organización. Hay otro método basado en imágenes, que este método lo quise tomar porque la vez pasada una niña me dijo, ¿cómo lo hago con tal asignatura? Que no me acuerdo qué asignatura era. Pero a mí también me ayudó, cuando yo estaba estudiando, a memorizar con dibujos. Entonces yo, cuando, por ejemplo, me pasaban sistema circulatorio, yo sabía, pintaba, hacía yo mi propio dibujo, pintaba las venas, pintaba las arterias, entonces ahí aprendía mucho mejor. Entonces dibujaba. También puedo copiar uno de internet, no sé, pues el cerebro, por ejemplo. Yo que estudiaba harto las bases neurológicas y todo eso, copiaba un cerebro de la pantalla de mi computador y luego pintaba. ¿Dónde estaba el área de Broca? ¿Dónde estaba el área de Wernicke? Entonces eso también me ayudaba a representar de forma visual mi idea. Entonces ahí mismo yo creaba mi propio aprendizaje a partir de lo que mis profesores me querían transmitir. Estas imágenes deben ser mentales. ¿Qué quiere decir? Al ser mentales es como yo me lo imagino, ¿ya? No como me lo exponen. Entonces, si a mí, por ejemplo, me están relatando algo, yo puedo hacer un dibujo a través de lo que yo estoy escuchando. Si bien yo no sé hacer un cerebro, por lo tanto lo copiaba desde la pantalla de mi computador, sí también me hablaron de muchos conceptos en los cuales yo podía hacer un dibujo perfectamente a través de mi imagen mental, ¿ya? Eso me va a ayudar a que mi recuerdo, o asociarlo a un color, o asociarlo a una música, por ejemplo, mi recuerdo va a expresar lo que yo quiero o lo que yo aprendí, lo que quiero transmitir o lo que yo aprendí, ¿ya? Entonces, para eso está la representación figurada, que son ideas concretas. Por ejemplo, el corazón se representa dibujándolo esquemáticamente. O sea, cuando yo quiero poner algo amoroso, pongo un corazón. Cuando yo quiero entregar cariño, en vez de decir te quiero, le mando un corazón. Esas son la representación que es figurada. También tenemos la representación en relación a la semántica, que son ideas abstractas. Entonces, si yo quiero entregar, no sé, no alcanzo a ver qué ejemplo dije. El de defensa. La represento como un escudo. Entonces, no sé, hoy día no me siento bien y alguien me está hablando, o sea, yo le envío un emoticón, un escudo, o sea, no quiero hablar más, no quiero hablar de ese tema, cambiemos el tema, no sé, o háblame otro día, ¿ya? Y la relación de semejanza lingüística. Que se parezca según cómo se pronuncia. Entonces, si yo pongo una taza, represento una taza. Si yo pongo una carita feliz, es porque a lo mejor sí estoy y sí comprendí el texto. Si pongo una carita triste, es porque no entendí nada de la clase. Por ejemplo, si trabajamos en el método basado de imágenes.
muchas veces cuando estamos leyendo un texto, ponemos signos de interrogación, perdón, signos de interrogación a los costados. Eso quiere decir que después cuando yo vuelvo a mirar ese texto, esa parte no me quedó clara. Por lo tanto, lo vuelvo a leer, lo investigo, lo leo más detenidamente y trato de buscar la mejor comprensión. Y para finalizar con los métodos basados en imágenes, está la relación por asociación libre o espontánea. Por ejemplo, si yo en vez de escribir Chile, vengo y dibujo un ají. Para mí el ají tiene la forma de Chile. Cuando no sé, hay que escribir simultáneamente. Escribo simultánea y pongo una rayita y 2 puntitos abajo. Para mí eso es mente. Cuando quiero escribir comprensión, escribo compren y hago una pelotita y le pongo una rayita en diagonal. Ese círculo y la rayita en diagonal para mí es ción. Entonces creo compren y hago esa imagen. ¿Ya? Entonces ahí optimizo tiempo. Mi cerebro trabaja en decodificar otra cosa que no sean letras y además entreno todo lo que son las técnicas de estudio visuales, kinestésicas y muchas veces auditivas, ya que al yo volver a leerlo o si lo leo en voz alta, mi cerebro capta de que esa imagen tiene un significado y al oírla le agrego otro tipo de significado que es oral. Y esto que tiene que ver con los ejercicios y los test es crear foros online para preparar el examen. O sea, conectémonos, como lo había dicho antes, pero puedo abrir el foro. Si surgen preguntas de la clase número 5 de anatomía, entonces dejo el foro abierto y van surgiendo dudas. Entonces viene otro compañero y se mete al foro. Ok, me meto al foro, veo la pregunta que está expuesta y si yo me la sé, vengo y la contesto. Viene otro compañero y ve la respuesta que le hizo este compañero a este otro compañero que tenía la duda y la puedo complementar. O le puedo decir, no, ¿sabéis qué? Yo creo que esa respuesta que tú le estás dando a la pregunta que tenía el compañero, no va enfocada hacia allá. Yo creo que va acá. Entonces se produce una discusión. Y así logran también estudiar para un futuro examen. Ya también se usa mucho en los campus virtuales, donde hay foros, donde casi nunca, créanme que casi nunca, uno accede a estos foros donde puede encontrar una cantidad de respuestas a quizás muchas dudas que no solo a uno le surgió, sino que se da cuenta que a muchos más compañeros también la tenían. Hay espacios también en internet, como los bloggers de Google, Facebook, también se crean grupos con nombres de las clases, de la sección, donde también se puede ir comentando, donde se puede ir subiendo el material. La idea es que nosotros se propongan distintas preguntas sobre lo que se va a trabajar o sobre la materia de la clase tanto. Ya antes, ojalá antes del examen y ojalá sea cada clase que se hagan estos foros. Entonces, al momento en que tú digas, chuta, voy a ver el foro para ver cuáles preguntas han surgido antes del examen. Entonces eso ya queda registrado y también es un método de estudio súper eficaz, ya que también nos apoyamos entre los compañeros, que eso es súper importante. La idea es que la mayoría participe, aquel que va en busca de alguna respuesta también sea capaz de ayudar a otra pregunta o a otro compañero que sí lo necesite. Entonces la idea es propiciar solamente que los estudiantes participen y que se dé la mejor respuesta sin ofender a nadie o que tú no sabes esto, sino que siempre en pro a aprender. Y ese sería el focus que quise
que elegí para ustedes. Espero que les haya servido. Si hay dudas, las pueden hacer en este momento. Y espero que les haya servido. Y todo esto igual va a quedar grabado, así que pueden acceder a ella cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos. Bueno, ahí en el chat también te están dando las gracias. Ojalá que surja nuestra creatividad para poder hacer estas cosas. Oye, pero es súper importante que esto se entrena. Como les dije la vez anterior, hay redes neuronales que están hechas y ustedes yo creo que lo saben. Vienen innatas en nuestro cerebro, pero hay muchas que nosotros debemos hacer esas conexiones. Yo lo recalco harto en mis cursos y todo. El hablar es algo innato, el leer no lo es, el escribir no lo es, por lo tanto las técnicas de estudio tampoco lo son. Entonces, si nosotros no lo entrenamos, no hacemos estas redes neuronales que haga esta sinapsis, nunca nos va a funcionar. Entonces, todo esto es parte de un proceso de entrenamiento. Entonces, la idea es que vayan buscando cuál mejor le acomoda, cuál puede funcionar, cuál es para una asignatura, cuál es para otra, y sobre todo organizar el tiempo, optimizarlo si tienen que tener 3 calendarios, háganlo. No creo que les perjudique, pero sí entrénenlo porque cuesta un montón poder tener hábitos de estudio y poder lograr que estas técnicas sean efectivas. Así es. Y es verdad, hay plasticidad cerebral y todo esto se puede entrenar. Así que a seguir intentando. Levantaron la mano. Si quieres decir algo, Valentina. Sí, yo quería preguntar, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? Quería preguntar, es que en un momento dijo que se podía entrenar lo de la comprensión lectora. ¿Cómo podemos entrenar la comprensión lectora? Obviamente, aparte de leer, pero algún ejercicio, algo así. Sí, mira, la comprensión lectora se entrena leyendo. Si tú buscas en el explorador de Google, pones estrategias de comprensión lectora para universitarios, te van a salir textos y preguntas sobre ese texto, en las cuales te van a entrenar en la estrategia o habilidad que necesitas. Por ejemplo, tenemos la habilidad de inferir. Entonces, si buscas esa estrategia que quieres trabajarla, solo tienes que leer y responder las preguntas que te va a arrojar el texto. Nada más que eso. Entonces, teniendo claro, además, el concepto de qué es lo que es esa estrategia, que en este caso el ejemplo es inferir. Inferir es sacar una conclusión de alguna situación o contexto o lugar. Tú sacas una conclusión, es una inferencia. Por lo tanto, sí, el texto debería entrenar esa parte. Es súper tedioso. Incluso eso se pasa en primer ciclo básico. Nosotros entrenamos las estrategias lectoras y de ahí si tú no entrenaste en este primer ciclo de primero a cuarto básico, cuesta un mundo después poder entrenar estas estrategias de comprensión lectora. Por eso se los recomiendo, háganlo, busquen estos textos, lean mucho. Yo sé que ustedes leen mucho, pero en este caso deben leer ejercicios de inferencia, de información explícita, de información implícita. Al final son 7 estrategias que te deberían salir nombradas, pero sí trata de enfocarlo a comprensión lectora para universitarios, porque si no te van a salir puras de niños donde cuentan cuentos, fábulas, leyendas, pero es la única forma en que lo puedan entrenar. Muchas gracias. Creo que eso sería entonces.
¿No hay más con la mano arriba? Ah, ya. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. ¿Hay alguna técnica como, no sé, yo no conozco en realidad, pero como para estudiar temas en poco tiempo? Porque de repente pasa mucho que uno por a veces motivo no alcanza a estudiar con tiempo para un tema, tiene un control o una prueba y dispone de muy poco tiempo para poder tratar de abarcar lo que más puede de los temas, pero ¿hay como algún método, no sé, comprobado, efectivo que pueda ayudar? No, no hay ningún método que te haga aprender algo con poco tiempo. Por eso el optimizar tiempo es súper fundamental. El acostumbrarse a estudiar también es súper fundamental. Por eso nosotros desde chicos decíamos, tienes que hacer la tarea, tienes que estudiar, es solamente para entrenarte para ahora. ¿Qué pasa ahora? Nosotros en la universidad nos vimos colapsados con la materia, con el trabajo, hay algunos que trabajan, otros que tienen familia, por lo tanto, nos cuesta poder optimizar el tiempo. Lo que sí te puedo recomendar de que empieces a hacer desde hoy, por ejemplo, las fichas de estudio o las flashcards. Esta, clase número 5. ¿De qué se habló la clase? Tanto, tanto. Conceptos importantes, tanto, tanto. Entonces, al momento de estudiar, si tienes poco tiempo o está muy encima del examen, accede a esta ficha y vas leyéndola. Al ir leyéndola, igual es un método de estudio. Por ejemplo, yo cuando iba a la universidad no podía estudiar de noche. No podía hacerlo porque me daba sueño y me quedaba dormida. Entonces, ¿qué hacía? Aparte que yo estudiaba estrategias de aprendizaje, me tuve que acostumbrar en menos de un semestre a aprender a estudiar. Y créeme que las fichas me sirvieron bastante, sobre todo cuando no tuve tiempo de poder estudiar. Pero te recomiendo optimizar tu tiempo y yo creo que las fichas van a ser como tu mejor aliado. Y los foros, por favor, ustedes hagan foros. Hay muchos que tienen muchas más habilidades para aprender. No es que sean más inteligentes ni otros más tontos, olvídenlo. Todos tenemos la misma inteligencia, distintos tipos de inteligencia, sí. Pero los foros ayudan mucho, sobre todo cuando no hay poco tiempo, porque yo vengo y accedo al foro o a lo que yo les decía, los ejercicios o test que se puedan compartir, entonces por lo menos ahí estudio más rápido, aclaro mis dudas más rápido, entonces también es una buena opción que podrían empezar a implementar ustedes como secciones, por ejemplo. Eso. Así como, Gracias. como tip, hay gente que usa el PowerPoint para hacer las flashcards y es como más rápido y ayudar todo lo visual. Sí. Verónica Cabezas preguntó, ¿cómo podría saber qué tipo de memoria tiene? No hay tipos de memoria. Supongo que se refiere a si Al... leer, ver, escuchar. Sí, esos son el aprendizaje. Bueno, hoy en día, según la neurociencia, que es algo que está súper a la palestra, lo de moda, incluso yo soy diplomada en neurociencia e inclusión escolar, todos aprendemos de distintas formas. Y hoy en día nuestro cerebro y las generaciones y cómo hemos evolucionado nos han brindado información de que aprendemos de todas las maneras. Solo que cuando somos más pequeños vamos entrenándola. El niño que va en prebásica tiene memoria táctil o kinestésica, que ocupa su cuerpo. Más adelante entrenamos la visual y la auditiva, y está la metacognición, que esa es como la más, la que mayor desarrollamos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es la que mejor me va? Es súper difícil cuando ya somos adultos. Lo que sí puedes saber es que ponte a prueba. Si alguien te explica, lo entiendes mejor que al leerlo tú. Si es así,
es que tienes memoria auditiva kinestésica, que esa te funciona mejor. Eso no quiere decir de que la visual no te funcione. Te funciona en menos cantidad porque quizás no está bien entrenada. A lo mejor si tú al leer entiendes mucho mejor que otra persona te explique, es porque tu aprendizaje se basa en visual metacognitiva, que es todos los procesos mentales de atención, concentración, reflexión, analogía y todo eso. Pero créeme que somos seres metacognitivos que logramos aprender de todas las maneras, solo nos falta entrenarlo. Tienes que ver cuál te acomoda más para poder entrenarlo con mayor seguridad. Eso, Verónica. No sé si alguien más. Dijo Verónica que le sirve entender una clase y resumirlo con sus propias palabras a escribirlo. Ya, entonces eso es auditiva kinestésica, ya que ella escucha y luego tiene que ella escribirlo para poder entenderlo. Y visual, piensa que igual visual, porque si ella es la que lo está escribiendo. Eso. Bien. ¿Qué más? Si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Listo. De nuevo, gracias. Gracias por venir. Ojalá les haya servido y que esta primera semana de clases haya sido grata para todos y todas. Eso nos estamos viendo. Éxito en lo que se viene. Éxito para ti también, Bárbara. Y Gracias. eso. Listo, que Que estemos estén bien.